todos, en este video vamos a discutir el famoso experimento de Galileo Galilei en la Torre de Pisa y veremos si este realmente se realizó o no fue más que un mito. Durante mucho tiempo, los historiadores le han dado bastante importancia a los experimentos que se llevaron a cabo en la Torre de Pisa, y es que se dice que estos marcaron el comienzo en que Galileo Galilei se pronunció abiertamente contra el aristotelismo, creando los fundamentos de una nueva dinámica. Hace aproximadamente 2000 años atrás, Aristóteles decía que si tomábamos dos objetos de diferente peso y los dejábamos caer desde una misma altura, el objeto más pesado iba a caer primero. Bastante lógico, ya que al parecer nadie parecía contradecir eso, y es que en aquel entonces cualquier persona que contradijera a Aristóteles se consideraba una herejía. No fue hasta que Galileo Galilei retó sus pensamientos al decir que todos los objetos caerían a la misma velocidad si eran lanzados desde una misma altura. Obviamente, los aristotélicos pensaron que esto era ridículo y no lo escucharon. Fue entonces cuando Galileo ejecutó su famoso experimento en la Torre de Pisa. Muchos historiadores cuentan esta historia en la que una mañana, delante de la universidad reunida, Galileo subió a la torre inclinada con una bola de 10 libras y otra de 1. Las colocó en el borde de la torre y las dejó caer juntas, viendo cómo juntas chocaron contra el suelo. Realmente nada nos asegura que esto ocurrió. Este relato, y el de muchos historiadores, no es nada más que un invento de ellos. Y es que la única fuente confiable que tenemos sobre la vida de Galileo es el racconto histórico de la vita di Galileo, de Vincenzo Viviani, en donde él asegura que es una gran fuente confiable, ya que la mayor parte de este libro fue extraída directamente de la voz del señor Galileo. Y aquí no se comenta nada sobre este experimento en la Torre de Pisa. Lo único que sí se menciona, y cito, es lo siguiente. Fue entonces cuando, ante la gran indignación de todos los filósofos, demostró, con ayuda de experimentos, pruebas y razonamientos exactos, la falsedad de numerosas conclusiones de Aristóteles sobre la naturaleza del movimiento. Por lo tanto, los experimentos de la Torre de Pisa no son más que solo mitos. Y es que tampoco era muy necesario que nos hubiéramos esperado hasta que se publicara el libro de Viviani. Galileo ya había expresado esto anteriormente en otro de sus libros, llamado Diálogos sobre los máximos sistemas del mundo, en donde él exponía que ya tenía ideas en el que creía que todos los objetos, sin importar su peso, caían al mismo tiempo, e incluso pues ya hubo mucha gente que se tomó esto demasiado en serio, como fue el caso de Giovanni Valiani, que él, en un pequeño fragmento de su trabajo más importante, que se tituló De Motu Gravium, que se traduce al movimiento de los cuerpos, dijo que esto incluso él ya lo sabía mucho antes que Galileo Galilei, y que incluso ya en aquellas épocas, en 1611 aproximadamente, se hacían bastantes experimentos dejando caer cuerpos de distintos pesos y viendo cómo todos tocaban el piso al mismo tiempo. Todas estas afirmaciones crearon un deseo de establecer el control, y es que realmente la cosa ya se estaba saliendo de las manos. Fue entonces cuando un profesor de matemáticas de la Universidad de Pisa, llamado Vincenzo Ranieri, realizó un experimento con dos graves. Uno era de madera y el otro era de plomo. Los dejó caer a ambos desde una misma altura y se dio cuenta cómo había una diferencia de casi 3 varas entre la bola de plomo y la bola de madera. Luego se siguieron haciendo más experimentos de este tipo y se daban cuenta cómo siempre el objeto más pesado caía antes que el más ligero. Galileo, sin embargo, no necesitaba esperar los resultados de ninguno de estos experimentos. De hecho, incluso él podía haberlos previsto, porque cuando él hacía sus afirmaciones sobre la caída libre, siempre dejó en claro que los objetos caerían al mismo tiempo en el vacío. Y pues la verdad es que en aquel entonces era muy difícil poder replicar esa situación, porque siempre estaba la resistencia al aire. Es por eso que Galileo pues ni siquiera pensó en hacer el experimento de Pisa. Analicemos ahora cómo es que Galileo utiliza o incluso llega a abusar de los experimentos imaginarios. Y es que este tipo de prácticas realmente han sido bastante importantes a lo largo de toda la historia de la ciencia. Sabemos nosotros que pues, es mucho mejor que realizar experimentos reales, porque estos pueden volverse muy costosos o complicados si queremos que los resultados pues, sean precisos. Galileo desarrolla esto un poco más en otro de sus libros, Discursos y demostraciones matemáticas,
en el que él trata de exponer sus argumentos por medio de un diálogo entre tres personajes simbólicos. Primero tenemos a Salviati, que actúa como el portavoz de Galileo, luego tenemos a Sagredo, que actúa como su aprendiz, y luego tenemos a Simplicio, que él actúa como el portavoz de Aristóteles y pues representa todas las enseñanzas tradicionales de aquella época. En su libro, pues Galileo va a utilizar a Simplicio para expresar o discutir los resultados de experimentos reales, y luego ya va a utilizar a Sagredo y Salviati contradiciéndolo, mostrando los resultados de experimentos imaginarios. Uno de los diálogos que se dio entre estos tres personajes fue algo así. Simplicio pues trataba de defender lo que pensaba Aristóteles del movimiento, que era pues que si se da el movimiento, entonces él no reconocía la existencia del vacío. Y pues él lo hacía pensando de la siguiente forma: si nosotros consideramos dos objetos de diferente peso y los dejamos caer, él decía que la proporción que existía entre sus pesos iba a ser igual a la proporción de sus velocidades, de esta forma. Entonces, si tenemos un objeto que pesa 10 veces más que otro y los dejamos caer desde una misma altura, como él pensaba que pues sus velocidades iban a ser diferentes, la velocidad de este objeto iba a ser 10 veces mayor que la de este. Aparte de esto, Simplicio también habló de la caída de los cuerpos, pero ahora en medios diferentes, por ejemplo en aire y luego en agua. Y con esto él dijo que la velocidad de caída iba a ser ahora, pero inversamente proporcional a la densidad del medio, que luego la densidad se relacionó con la resistencia que tenía el medio, mediante esta formulita que les pongo aquí. Y con esto, por ejemplo, si el agua es 10 veces más densa que el aire, un objeto que se deja caer en el aire va a ir 10 veces más rápido que si dejamos caer ese mismo objeto, pero dentro del agua. Y dado que él define la velocidad de esta forma, que es el peso del objeto sobre la resistencia del medio en que va cayendo, y pues nosotros sabemos que en teoría la resistencia en el vacío es nula, o sea, es cero, la velocidad pues se dispararía a valores infinitos, ¿no? Dando lugar a lo que es el movimiento instantáneo. Es decir, que si yo tengo un objeto aquí, pasa un tiempo y de repente, ¡pum!, aparece acá. Sabemos que en la vida real pues eso es imposible, entonces este es el argumento que utiliza Simplicio pues para decir que, tal como dice Aristóteles, el movimiento no puede ocurrir en el vacío. ¿Y cómo contestan entonces los otros dos señores, Sagredo y Salviati? Bueno, Salviati contesta con un experimento algo rebuscado. Primero plantea, según lo que dice Aristóteles, tenemos dos objetos, uno más pesado que el otro. Si nosotros dejáramos caer este objeto así solo y vemos que tiene una velocidad de caída, por decir, de 8, y luego dejamos caer este objeto más liviano y vemos que tiene una velocidad de caída, por decir, de 2, plantea lo siguiente: si nosotros los juntamos, los pegamos con cinta o con algo y los dejamos caer juntos a los dos, según lo que dice Aristóteles, la velocidad más pequeña, o sea, la velocidad menor del objeto más pequeño, retrasaría la velocidad del objeto más pesado. Entonces, en teoría, ambos objetos juntos deberían caer con una velocidad menor a 8. Pero al mismo tiempo, según lo que dice Aristóteles, tenemos estos dos objetos juntos, es decir, es un nuevo objeto que va a pesar obviamente más que este objeto solo y que este objeto solo. Entonces, pues también, según Aristóteles, es un objeto más pesado, debería de caer más rápido que los dos anteriores. Y pues aquí se contradice, porque diría que estos dos juntos caerían a una velocidad mayor que 8, pero al mismo tiempo, por lo de antes, habíamos dicho que caía a una velocidad menor que 8. Entonces, pues con esto se puede desmentir los argumentos de Aristóteles porque no tienen consistencia. Luego de algunas discusiones más, nos damos cuenta dónde está el error que cometió Aristóteles. Y es que la verdad es que sí, la resistencia del medio juega un papel importante en la caída libre de los objetos, pero no es como Aristóteles lo pensaba, es decir, inversamente proporcional. Entonces ya si vemos que ese es un error, pues ya no estaría la velocidad infinita en el vacío. En aquellos tiempos ya empezaban a pensar entonces cómo es que si dejaban caer dos objetos, por ejemplo uno de plomo y uno de madera, la diferencia entre sus velocidades
de caída iba a ser menor en el aire a que se los dejaban caer en el agua, porque era pues mucho más notoria, ¿no? Entonces Galileo pues razonó lo siguiente. Él dijo que iban a estar relacionadas las resistencias del medio con las diferencias de velocidades de caída. Es decir, pues sabemos que si dejamos caer dos objetos, su diferencia de velocidad de caída en el agua va a ser más grande, y luego si las dejamos caer en un medio menos denso, por ejemplo en el aire, pues las diferencias entre las velocidades de caída ya van a ser mucho más pequeñas, y así sucesivamente. Entonces él dijo, pues como van haciéndose cada vez más chiquitas esas diferencias entre las velocidades de caída, si yo elimino totalmente la resistencia del medio, por ejemplo en el vacío, que se supone que es nula, pues ya la diferencia entre las velocidades de caída va a ser nula también. Por eso caerían todos los objetos al mismo tiempo. ¿Y cómo le hizo Galileo para demostrar entonces esto? Lo que hizo Galileo fue considerar primero lo que sucede aquí en el aire. Imagínense que tenemos una vejiga hinchada y una bolita de plomo, y que las dos son más o menos del mismo volumen. Si nosotros dejamos caer estos dos objetos desde una gran altura, en los primeros instantes de caída a lo mejor vemos que no hay diferencia entre sus velocidades, pero mientras va pasando el tiempo se va marcando cada vez más cómo la bolita de plomo va aventajando a la vejiga hinchada. Esto fue lo que hizo Galileo concluir que los pesos no tienen nada que ver con las diferencias que hay entre las caídas de dos objetos de diferente peso, porque los pesos son algo constante, los pesos de los objetos no cambian. Y según Aristóteles, las velocidades sí cambian, entonces no podría ser una causa, porque antes tenía esta creencia de que causas constantes deberían también tener efectos constantes. Es entonces cuando Galileo propone que las diferencias entre las velocidades de caída de dos objetos son precisamente por la resistencia del medio, que precisamente no es constante, porque depende de la velocidad que vaya adquiriendo el objeto que va cayendo. Es por eso que ahora Galileo va a definir la gravedad como el mismo peso de los objetos. Y en ese tiempo estaba también a la par de Galileo un matemático italiano que se llamaba Giambattista Benedetti, y él decía que dos cuerpos, si eran del mismo material, sí caían al mismo tiempo y con las mismas velocidades, pero si estos dos cuerpos eran de materiales diferentes, caerían a velocidades distintas, incluso en el vacío. ¿Y por qué entonces tantas diferencias entre pensamientos? ¿Quién está equivocado? Vamos a analizarlo. Según Benedetti, el cuerpo de los objetos debe restarse a la resistencia del medio, a diferencia de lo que decía Aristóteles, que él lo que hacía era dividirlas. Entonces, pues él establece la relación entre las velocidades de caída de los objetos de la siguiente forma. Y también él va a definir la gravedad como la densidad misma que tienen los objetos. El error que cometió Benedetti es que él no consideró esa resistencia interna que tienen los objetos cuando se aceleran. Galileo sí lo hizo. Es por eso que él explicó los cambios en las velocidades de los objetos que caen como una proporción que hay entre la potencia que lleva un objeto menos la resistencia externa. Todo esto sobre la resistencia interna que tienen los objetos. Ahora, si se fijan ustedes bien en esta expresión, aquí ya vamos a tener las mismas velocidades para cualquier tipo de objeto, porque esta expresión, si se fijan, no depende para nada del peso que tengan los objetos. Todo esto lo dedujo Galileo haciendo experimentos puramente imaginarios, ya que pues en aquel entonces no se tenían ni cámaras de vacío, y se tenían relojes de precisión para poder medir las pequeñas diferencias que había entre dos objetos de diferente peso que caían al mismo tiempo. Bueno, es realmente admirable ver cómo Galileo pudo haber hecho todo esto, que al parecer contradice la lógica de lo que vemos nosotros en la vida cotidiana. Porque si yo dejo caer al mismo tiempo un borrador y un globo, es muy fácil observar quién llega primero. Sin embargo, ya en 2014 esto se logró comprobar experimentalmente en la cámara de vacío más grande del mundo, que fue operada por la NASA en Ohio, y aquí podemos ver cómo dejan caer desde una altura equivalente a un edificio de 12 pisos un bonche de plumas y una bola de boliche. Véanlo por ustedes mismos.
Galileo no se dio por vencido y aún así quería buscar la forma de poder demostrar experimentalmente todo lo que él argumentaba. Fue entonces cuando se dedicó a estudiar el movimiento de los péndulos, ya que eso le daba algún tipo de confirmación indirecta de lo que él pensaba, descubriendo así la propiedad que tienen los péndulos de ser isócronos. Eso quiere decir que las oscilaciones que hace un objeto se dan en tiempos iguales. Lo que hizo fue poner a oscilar dos bolitas, una de corcho y otra de plomo, más o menos del mismo volumen, desde una misma altura. Las hizo oscilar y se fue dando cuenta cómo es que la bolita más pesada seguía el ritmo de la más ligera, de forma que las dos recorrían y oscilaban en tiempos iguales. Luego repitió este experimento haciendo variaciones de alturas y de grados, y aún así observó que ambas bolitas recorrían en los mismos tiempos los mismos arcos, lo que le sirvió a él para llegar a la conclusión de que las velocidades serían las mismas. ¿Pero este experimento sí coincide con la realidad o es igual al de la Torre de Pisa? En realidad no. El péndulo realmente no es isócrono. Nosotros podemos ver cómo luego de un tiempo este se detiene. Lo que Galileo hacía era corregir el experimento, lo prolongaba en su imaginación y eliminaba las diferencias que había entre las realidades físicas y lo que ocurría en su mente. Y es que es realmente de esta forma cuando nosotros nos adelantamos al resultado en el que se ve un progreso en el pensamiento científico. Aún así, yo creo que deberíamos evitar la tentación de que la imaginación tome totalmente el lugar de la teoría. ¿O ustedes qué opinan?